Bien. El día de hoy vamos a empezar una serie que nos va a tomar algunos domingos. Claramente el próximo domingo pues tenemos una interrupción, por lo que vamos a ir allá. Pero entonces vamos a empezar una serie que le hemos titulado Conociendo a Dios. Bien. Y los que vieron el flyer promocional, ¿quién me dice hoy cómo lo vamos a conocer? ¿Quién dijo por ahí? Como Padre. Porque he estado meditando mucho en la palabra y he podido concluir que nosotros tenemos una relación con Dios que tiene diferentes, digamos, o tenemos varias maneras de relacionarnos con Dios. Eso no quiere decir que una sea mejor que otra. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar que usted dice, no, es que mi esposa es mi amiga, pero también es como si fuera, en cierto momento ella es como mi máxima confidente, pero a la vez en cierto momento es mi amante, en el buen sentido de la palabra, pero ella también es mi, ¿qué más? Mi compañera. Entonces sí ve que aunque es solo una relación, digamos de esa relación conyugal, por ponerlo de alguna manera, se pueden ramificar por el momento, por la situación, por la época, por lo que sea. Hay una manera de relacionarnos con nuestra esposa o nuestros esposos, ¿sí? Hasta para pelear, ella sería mi, ¿cómo sería mi contrincante? Eso espero que sea poco, ¿sí? Pero entonces nosotros en nuestra vida, sobre todo amorosa, tenemos varias facetas de relación o varias formas de relacionarnos. Y cuando yo me ponía a pensar con Dios cómo era, empecé a darme cuenta, o la Escritura nos empieza a mostrar que con Él también tenemos como varias maneras de relacionarnos, varias facetas, varias formas, dependiendo también como el contexto, la situación, y eso no quiere decir que una sea mejor que la otra, es simplemente que a través de esas formas de relacionarnos con Dios, lo vamos a ir conociendo más y de paso nos vamos a ir conociendo más nosotros. Entonces hoy vamos a empezar a analizar un poco juntos la faceta o la forma de relacionarnos con Dios como Padre, que es una de las columnas vertebrales del Evangelio. Revelarnos la paternidad para con nosotros. Pero eso tiene un fondo que ha sido muy impactante y es lo que hoy vamos a hablar, un fondo que me tiene bastante sorprendido y es de pronto seguramente un fondo que le va a sorprender a usted el día de hoy. Con Dios todos sabemos que Él es papá y decimos que Él es padre, pero cuando entremos a analizar seguramente hay muchos aspectos de esa relación que no conocemos. Bien, entonces quiero empezar por algo muy sencillo. Los que tienen Biblia, por favor, o en su celular o en la Biblia, vaya conmigo y con esto arrancamos en Isaías, libro de Isaías capítulo 9, versículo 6. Bien, Isaías capítulo 9, versículo 6. Y resulta que Isaías, mientras lo buscan, pues usted sabe que él era un profeta, un hombre que en la antigüedad, cientos de años, más o menos 400, 500 años antes de que Jesús viniera a la tierra, Isaías fue un hombre que Dios usó para hablar su palabra y de paso revelarnos lo que Dios iba a hacer en el futuro, ¿cierto? Recuerde que eso fue un par de cientos de años antes de que Jesús viniera y resulta que en su profecía, en su libro, está este versículo que vamos a leer, o estos versículos, que a mí me impactan, y es una de las maneras de empezar esta charla, conociendo a Dios como Padre. Mire lo que dice, ponga mucha atención, leo. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres. Antes de que yo dar los nombres de él, ¿de quién están hablando? De Jesús. Jesús no había venido, ¿verdad? Faltaban varios cientos de años. Y ya el profeta Isaías, Dios a través de este profeta estaba revelando que iba a nacer un niño sobre el cual
su soberanía, el poder, la soberanía iba a reposar sobre él. Y a él se le iban a dar unos nombres. Y mire los nombres que dice la Biblia que se le iban a dar. Consejero admirable. ¿Usted quiere un buen consejo? Ahí viene donde lo encuentra. En la palabra, en Jesús. Después dice, Dios fuerte. Usted necesita a alguien que de verdad sea fuerte en su familia, en usted, que los proteja, que pelee las batallas por usted o con usted, es Él. Pero viene un tercer nombre que es el que vamos a darle el foco. Dice que en el tercer lugar le iban a llamar Padre Eterno. Y por cuarto lugar dice Príncipe de Paz. Jesús es todo eso y mucho más. ¿Usted quiere paz para su vida? ¿Quién es el Príncipe de Paz? Él. Pero de esos 4 nombres, vamos a enfocarnos en el tercero. A él se le iba a llamar también Padre Eterno. Esta pregunta o esta acotación la hemos hecho mucho los viernes, los que hemos estado y vienen los viernes. ¿Cuál es la diferencia entre eterno e infinito? ¿Quién me dice? ¿Eso es matemática? ¿Quién es matemático acá? ¿Usted y yo somos eternos o somos infinitos? Tú dices eterno. ¿Quién dice eterno? Levante la mano. Que nosotros los seres humanos somos eternos. ¿Quién dice eterno? Levante la mano. 1, 2. Ahora, ¿quién dice que somos infinitos? 2, 4, 5. ¿Y quién dice no sé? Bien. Pues eterno es simplemente algo que no tiene comienzo y no tendrá fin. Siempre será, es. O sea, ¿quién es eterno? Dios. Muy bien. Pero infinito es algo que sí tuvo un comienzo, pero no tendrá fin. Entonces, ¿qué somos nosotros? Infinitos. Porque nosotros un día sus papitos estaban de muy romance. Bueno, si es que tuvimos buena vibra con ellos, porque lastimosamente a veces fue en una borrachera, en algo así bien complicado, en un desliz. Y es bueno decirlo. Nosotros podemos ser en una consecuencia de un desliz amoroso, de una borrachera de papá o de mamá, de una violación, ¿cierto? También, hay que decirlo. Todos quisiéramos decir, no, pues yo... Ahora usted no lo va a saber, porque incluso personas que están casadas, los hombres pueden estar violando a sus mujeres. ¿Sabían eso? Para los que no sabían, casados uno puede estar violando a su mujer. Entonces, puede ser una violación así estén casados. Es algo muy profundo. ¿Bien? Entonces, independientemente de cómo fue, o quién fue, o cómo, o si está o no está, o si el padre lo dejó, se desapareció, si usted lo conoció o no lo conoció, o la mamá, usted y yo tuvimos un comienzo, pero no tendremos un fin. Cuando partamos de este cuerpito maravilloso que Dios nos ha dado, gorditos o flaquitos, altos o bajos, usted sigue vivo. La pregunta del millón es, ¿dónde sigues vivo? Si con Jesús y su reino, o sin Jesús y sin su reino. Tú y yo vamos a seguir vivos en el reino donde estemos viviendo en esta tierra. No en la religión en la que estemos viviendo en esta tierra, sino bajo el reino en que estemos viviendo en esta tierra. ¿Listo? Y entonces nos dicen que a Él le iban a llamar Padre Eterno. ¿Eterno por qué? Porque Él no tiene comienzo, no tiene fin, y por ende tenemos un Padre que no va a morir, un Padre que, y bueno, ya lo vamos a analizar. ¿Bien? Entonces a Jesús profetizado se le diría, ese es uno de los nombres que le iban a dar a Él. Pero entonces empezamos con algo importante, y es, ¿por qué le iban a llamar a Él Padre? ¿Cuál era la necesidad? ¿Por qué usted tiene que
¿Por qué nosotros debemos tener padres? ¿O cuál es la necesidad de tener padres? O mejor dicho, ¿cómo nos dicen a nosotros cuando no existen o no están cerca nuestros padres? Huérfanos. ¿Por qué entonces a Jesús se le estaba proclamando que iba a ser padre? Si se le está proclamando a alguien que va a ser padre es porque hay gente que huérfana. ¿O no? Quiero que usted entienda algo y vamos a verificar. ¿Quién me dice cuál es el significado de orfandad o ser huérfano? Se lo voy a decir fácil del diccionario. Dice orfandad es un niño o una persona cuyos padres están ausentes o muertos o lo abandonaron. ¿Cierto? Eso es claro. Son tres formas: o están ausentes, o están muertos, o lo abandonaron. Y resulta que si Dios le iba a llamar, o Jesús iba a llamar también Padre Eterno, Él es uno con el Padre, Él es Padre, Él es Dios, y Él se le iba a llamar Padre Eterno, era porque habían personas huérfanas, o hay personas huérfanas. Él va a tener que tomar ese papel, ese rol de ser padre de personas, ¿o no? Pero la pregunta es, ¿de quiénes? ¿Quiénes son huérfanos? Nosotros, usted dice, puede decir en este momento, pero si yo tengo a mi papá, ¿verdad? Yo tengo a mi mamá. O bueno, ya partieron, pero yo los tuve. Pero entonces, ¿por qué la necesidad de Dios llamar, o uno de los roles del Señor es ser padre? ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a empezar a descubrir. De hecho, miren, vamos a un versículo muy famoso. Vamos conmigo a Juan, capítulo 14, versículo 6 y 10. Juan, capítulo 14, versículos 6 y 10. Esto que vamos a hoy a hablar es muy importante que lo absorbamos, lo creamos y lo vivamos. Juan capítulo 14, versículos 6 al 10. Ahí dice, permítame un momento. Eso es algo muy famoso, pero es algo muy importante. Juan capítulo 14, versículo del 6 al 10. Dice así, ponga mucha atención. Palabras de Jesús. Jesús ahí está hablando. Y este es un versículo que dice así, famosísimo. Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y a veces nos enfocamos en lo primero, que está bien, que Jesús es ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Pero se nos olvida la última parte, ¿para qué Él es el camino? Él es el camino, la verdad y la vida, ¿para llegar a dónde? Y el resultado es que Él dice, yo soy todo eso, ¿para qué? ¿Para que lleguen a quién? Al Padre. O sea que uno de los objetivos de Dios, porque a veces nos enfocamos solamente en, no, Dios vino simplemente a salvarnos de nuestros pecados y a que no nos vayamos una eternidad sin Él. Sí, Él vino para perdonarnos nuestros pecados y no pagáramos nosotros esa deuda. Pero venía algo más, a llevarnos hacia el Padre Celestial, hacia el verdadero Padre. Miren conmigo, sigamos, dice, si ustedes, palabras de Jesús ahí mismo, realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. ¿Usted conoce al Padre conociendo a quién? A Jesús. O sea, si usted se enfoca en conocer a otra persona, famosa, religiosa, impactante, lo que sea de la historia, esa persona, cualquiera que otra que sea, no va a poder usted conocer al Padre a través de esa persona, ni de los apóstoles, ni de nadie. Usted la va a poder conocer únicamente a través en Jesús.
Y sigue él diciendo, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. ¿Por qué? Porque lo vieron a él. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Como que Felipe era uno de esos que parece a nosotros que como que no entiende. Y miren lo que dice Jesús, pero Felipe, le dice a Jesús, pero Felipe, hermano, ¿tanto tiempo he estado entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Y Él empieza a revelarnos que nosotros tenemos la necesidad de llegar. Los judíos querían llegar, entendían que querían o necesitaban al Padre Celestial. Y Jesús estaba diciendo, soy yo el camino para que lo conozcan. Y aparte de eso, si me han visto a mí, ya lo han visto a Él. Pero bueno, vuelve la pregunta, ok, ¿y qué me sirve de todo eso a mí? Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 27. Mateo capítulo 11, versículo 27. Dice así lo siguiente. Mateo capítulo 11, versículo 27. Dice, mi Padre, hablando Jesús, me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. ¿Quién revela al Padre nuevamente? Él. A quien Él quiera revelarlo. Por eso usted puede meterle religión a todo el mundo, decirle 1000 cosas, pero ¿sabe cuándo se le van a abrir los ojos y van a poder ver en Jesús al Padre a alguien? Cuando Él lo quiera. Obviamente nos usa a nosotros, tenemos que nosotros ser un canal, pero finalmente esto no puede ser, esto no es de fuerza, esto no es de ímpetu humano. Un día simplemente nos hace... Bien, pero más allá de eso empezamos a ver que la única manera de poder conocer a ese Padre real es a través o en Jesús. Si tú pones tu fe, y recuerda esto, si tú pones tu fe, pones tu empeño en conocer a otra o a otra que no sea Él, no vas a jamás poder conocer al Padre. Porque la Escritura es clara, es a través única y exclusivamente ¿de quién? De Jesús. Bien, entonces ya nos damos cuenta primero, pues que existe un Padre. Segundo, que se revela a través de Jesús. Y viene otra parte. ¿Por qué? Ahora sí vamos a responder, pero entonces, ¿por qué un papá? ¿Para qué la necesidad de un padre? Resulta que cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, recién hechecitos, salidos de fábrica, bien bonitos, bien calidosos, desnuditos y sin fallas en nada, ellos tenían algo maravilloso y era que tenían ¿a quién? A su padre, ahí cerquita, ahí. No necesitaban de intermediarios, no necesitaban de nadie. Le hago una pregunta. Cuando ellos fallan y Dios el Padre tiene que expulsarlos del jardín del Edén, y desde ese momento hay que tener un intermediario, ¿verdad? Ellos quedaron de cierta manera huérfanos, porque ya no tenían a su padre ahí. Pero volvamos al significado. ¿Cómo habíamos dicho que un huérfano era alguien que qué? ¿Que sus padres qué? ¿Estaban ausentes? ¿Habían muerto? ¿O habían abandonado? De esas tres, ¿cuál sería o por qué quedamos huérfanos? De esas tres razones, ¿cuál sería la que le ocurrió o nos ocurrió a la humanidad entera? ¿Él nos abandonó? Dios jamás nos ha abandonado, ¿verdad? O sea que no fue por abandono,
¿Fue por muerte? No. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a morir. Él no estaba muerto. De pronto, probablemente fue ¿por qué? Por ausencia. Pero no porque Él quisiera ausentarse de nosotros. Porque Él jamás ha querido eso. Hubo una ausencia, entre comillas, por nosotros. Y es lo que sigue pasando hoy. Hoy todavía la ausencia no es porque Dios no quiera acercarse a nosotros, es porque nosotros queremos estar, ¿qué? Alejados de Él. O sea, la orfandad que hay en el mundo y había en nuestras vidas era porque nosotros no queríamos estar con Él. Él estaba ausente, pero no porque Él no quisiera. Los humanos últimamente, en la humanidad, los papás terrenales, generalmente si hay un abandono, generalmente es porque los papás sí de verdad están ausentes porque ellos lo decidieron, no el hijo, generalmente. Pero aquí es una cosa diferente, hay una ausencia no por culpa de Dios, sino porque nosotros decidimos escuchar al enemigo y obedecerle al enemigo sin darnos cuenta y nos alejamos de Dios. Cuando tú te alejas de Dios, jamás te puedo asegurar que Dios se va a alejar de ti. Tú te alejas de Él. Cuando tú empiezas a dejar de buscar a Dios, de ir a la iglesia, de orar, tú te estás alejando automáticamente, solito de Dios. ¿O no? Dios jamás te está diciendo aléjate. Somos nosotros. Y esa orfandad que entró al mundo y entró a la humanidad fue porque nosotros lo rechazamos a Él. ¿Bien? Que eso quede claro, si había una orfandad no fue culpa de Dios, fue culpa de nosotros. Pero Dios, como es un Dios y un Padre maravilloso que no va a dejar así las cosas, Él pudo haber dicho, ok, se van del jardín del Edén y nos vemos hasta luego, miren cómo se las arreglan, de pronto va a ser otro mundo por allí más cerquita. No, Él siguió luchando por ¿quiénes? Por sus hijos, por su creación. Y entonces, esa orfandad que entró al mundo, entró en nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que Él tiene un plan de adopción, ¿o no? Porque usted si ya es huérfano, lo tienen que, ¿qué? Adoptar. Hay que adoptar. Cuando los niños que salen en el ICBF, ¿se han visto las propagandas? Y dicen que adóptame y salen con la edad y todo. Una vez me contó una persona, no sé si es verdad, que cuando va una persona a adoptar o se acerca a ese lugar, los niños quieren que alguien los lleve, que los saque de ahí. Que ellos están desesperados, que los lleven cualquiera, pero que los saquen, que los adopten. No sé, ¿alguien ha tenido la oportunidad de acercarse a un lugar así? Me dijeron eso. Alguien me dijo, no, es que una vez me acerqué y los niños son desesperados porque los adopte uno. ¿Sí? Y resulta que en esta búsqueda de adopción, aunque usted y yo no lo sepamos, nosotros estamos en búsqueda, sin darnos cuenta o conscientemente, de que alguien nos adopte. Ese es el famoso, siento un vacío en mi corazón. Ese es el famoso, lo tengo todo pero me siento solo. Me falta algo. Claro, te falta tu padre, el verdadero, sin menospreciar a los padres, yo ya soy padre, el terrenal. Pero es que el terrenal aquí no va a poder jamás suplir el puesto del Padre Celestial. No va a poder. Por muy bueno que haya sido o pegado a la... Obviamente es maravilloso ver padres pegados a la palabra de Dios, porque de esa manera tenemos dos padres muy parecidos. Pero va a ser limitado. Un día va a morir el padre terrenal, ¿o no? Un día no va a estar. ¿Y será que Dios entonces... ¿Cómo es ese plan de adopción? Vamos a mirar porque hay un plan de adopción. Dice así, vamos a Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Ponga mucha atención, eso es muy maravilloso. Mire, esto que estamos hablando se entiende muy poco. Se entiende muy poco porque Jesús fue profetizado como Padre Eterno.
Se entiende muy poco por qué Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre, como si fuera la meta. Si ven que pareciera como si la meta que Él nos está poniendo es que lleguemos ¿a qué? A conocer al Padre. Hay algo muy vital en eso. Miren lo que dice en Efesios, capítulo 1, versículo 4 y 5. Leo. Dios nos escogió, son palabras del apóstol Pablo. Dios nos escogió en Él, o sea, en Jesús, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesús, según el buen propósito de su voluntad. O sea, el Padre tuvo desde antes de la creación del mundo, ni siquiera dice que desde antes de que usted naciera. Él está hablando de antes de la creación de todas las cosas. Él ya a usted y a mí nos había visto, nos había predestinado, había pensado en nosotros, para que el día que tú y yo naciéramos, ahora sí, ¿qué ocurría? Él iba a poner un plan en marcha apenas naciéramos. Y era a que a través de Jesús, ¿sí ve que no es de nadie más? ¿A través de quién? De Jesús nos iba a ¿qué? A adoptar. Porque estábamos huérfanos. Estábamos sin padre, sin el verdadero Padre. Cuando tú y yo estamos huérfanos, no estamos completos. Así tengamos plata, carro, casa y beca, esposo, matrimonio, hijos, tú no vas a estar completo hasta no tener a tu Padre celestial. Y hay un plan de adopción. Si ve que hizo la palabra adoptarnos. ¿Quién es el único hijo de Dios que no es adoptado? Jesús. Los demás, ICBF mundial. Como para que menospreciemos a un adoptado, pilas. Porque tú y yo también lo somos. ¿Cierto? Porque a veces nos creemos como que, y eso es lo, cuando vemos una familia, uy, qué raro, adoptaron un hijo. Eso es porque no pudieron tener, no necesariamente. Pero te recuerdo, tú eres un adoptado, o lo más triste, donde no seas adoptado de Dios, no eres un hijo de Dios. Eso es más triste. Yo prefiero ser un adoptado, no, que un huérfano. La religión jamás te va a poder adoptar, ni un club social. Solo Él. Amén. Y vamos a ver otra vez ese plan de adopción en otra parte de la Biblia. Y este es muy bueno, Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 7. Este es muy bueno lo que vamos a leer en este momento. Gálatas capítulo 4, versículo 4, del 4 al 7. Esto es maravilloso, dice así. Voy a leer, este va a ser un versículo que voy a leer en otra traducción, no en la Nueva Versión Internacional, porque me pareció aún más clara en la traducción que se llama traducción en lenguaje actual. Esto lo voy a leer así, se los digo es porque algunos tienen ya Nueva Versión Internacional y dice de qué está hablando Iván, no, es que esta versión que voy a leer es muy clara. Dice así, dice, pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, o sea, a Jesús, hace 2000 años, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley. Y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios les ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Cuando Dios nos adopta, ¿qué hace? ¿Nos envía a quién? Al Espíritu de su Hijo Jesús, o sea, al Espíritu Santo a nosotros.
Eso es más o menos como cuando alguien humanamente adopta a alguien, ¿qué es lo que hace esa persona? ¿Qué le da? Su apellido. Lo hace parte de su familia. La manera de Dios dándonos su apellido es como dándonos su espíritu. Los que no tengan el espíritu de Dios, dice la Biblia, no son hijos de Dios. Usted puede saber mucho de Biblia, pero si no tiene el espíritu de usted, o sea, si Dios no le ha dado su apellido, no eres un hijo genuino. Pero entonces dice, Él envió a su Hijo, y dice, y ha enviado su Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Y miren lo que viene acá. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Ustedes ya no son como esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Vea, cuando usted por fin, un día, puede decir a Dios, Padre, lo vas a poder decir genuinamente el día que el Espíritu Santo te ha venido a tu vida, porque has reconocido a Jesús como el Señor de tu vida. Y entonces el Espíritu te va a llevar ¿a qué? A poder proclamar por primera vez genuinamente que Dios es tu Padre. Porque cuando tú no conoces a Dios como Padre, ¿cómo lo llamas? Dios, o el Altísimo, o lo que sea. Pero solo aquellos que han sido adoptados por Dios, es como cuando un niño se adopta, se le da su apellido, él tiene el derecho ahora de llamarnos, o al quien lo adoptó, realmente Padre. Y en ese momento Dios nos adopta porque tenemos una orfandad. Somos huérfanos, así tengamos nuestros papás físicamente o no, así hayan hecho mucho para nosotros o no, somos huérfanos hasta que Dios el Padre no nos revela a su Hijo, se revela como Padre, nos da su Espíritu para que clamemos, Padre, querido Padre. Cuando nosotros somos huérfanos, ¿en qué caemos? Esa orfandad espiritual en la que vivimos nos hace llevar ¿a qué? A caer o a creer en que estamos cubiertos o a creer en que otros pueden ser nuestro Padre. Eso es una cosa muy peligrosa y usted se va a dar cuenta con lo que voy a escribir, lo vamos a leer acá. Entonces Él nos adopta, pero mire lo peligroso que puede pasar, que puede que hayan, porque siempre hay un padre verdadero y el resto son de pronto padres mentirosos, falsos. Es como cuando usted tiene, el que es padre de un niño, o sea, hablándolo humanamente, para tipificarlo, ese padre que uno llama biológico es realmente el padre. Ya que si otro se pone de acuerdo y lo cría y todo, pero hay un padre, que es el biológico. En este caso nosotros tenemos un Padre Celestial que es el único realmente padre. Pero hay otros padres falsos. ¿Quiere ver conmigo? Mire cómo dijo, esto también es muy interesante, Juan capítulo 8, versículo 42 hasta el 45. Vaya, Juan capítulo 8, versículo 42. ¿Sí quién está perdido? ¿Todos estamos claros? ¿Cómo vamos? Mire que vamos saltando de una cosa a otra y al final vamos a desembocar en algo maravilloso. Ya casi vamos a terminar. Juan, capítulo, ¿qué dije? Perdón, 8, versículo 42. Estas son palabras de Jesús mismo. Jesús mismo. Jesús mismo empezó a revelarnos que pueden haber padres falsos, supuestos padres que no son los verdaderos. Ojo que yo no estoy hablando de los padres o sea, yo no estoy hablando de la paternidad biológica, ¿no? Estoy hablando de la paternidad ¿qué? Espiritual. Palabras de Jesús. Ponga mucha atención a lo que dijo él. Hablándole a los fariseos y a los maestros de la ley, a todos estos, mire estas palabras que les dijo a los que se vestían con túnicas religiosas, que aparentemente ante el pueblo eran
los hombres de Dios, estas palabras se las dijo Él a ellos. Era a ellos, ponga mucha atención. Si Dios fuera su Padre, mire lo que empieza a hablar Él. Si Dios fuera su Padre, Él está hablando de este tema, de los padres espirituales, o el Padre espiritual. Y mire que cuando usted ve en su Biblia ese Padre está en mayúscula. Los demás padres que vamos a ver ahí bajando están en minúscula, porque hay un solo Padre en mayúscula que es el verdadero. Entonces ese primer Padre, Él se pone en mayúscula y dice, si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. Lo que pasa es que esos religiosos no amaban a Jesús, lo querían ¿qué? Matar. Dice, no he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son, y mire lo que viene, como el Padre pero en minúscula, ustedes son de su padre, y ese Padre está en minúscula, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. O sea que el padre falso, que es el Satanás, el diablo, Lucifer, también adopta hijos, ¿no? Porque como estamos huérfanos, parecemos como esos niños en el ICBF, probablemente que cualquier padre que venga, lléveme, porque tenemos una orfandad espiritual que conociéndola o no, entendiéndola o no, la tenemos. Entonces, como dice por ahí, si yo soy un huérfano, pues que me lleve cualquiera, entonces que me saque de aquí o no. Y resulta que esto, dice, ustedes son de su padre el diablo. Miren lo que se atrevió a decir Jesús a ellos. Mire, yo no le estoy hablando de unos ladrones, yo no le estoy hablando de unos manes, unos ñeros que estaban ahí. Él les estaba hablando ¿a quiénes? A los religiosos que manejaban esto. Y mire lo que dice. Desde el principio, o sea, hablando del diablo, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre, nuevamente dice, de la mentira. Y sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. Hasta ahí. O sea que podemos llegar a caer en el apadrinamiento ¿de quién? De alguien que no es el Padre Celestial. Miren lo que dice este otro versículo sobre este mismo tema. Vaya conmigo ahí mismo a Mateo capítulo 23, versículo 9. Mateo capítulo 23, versículo 9. Esto es algo muy delicado lo que voy a decir, pero lo voy a decir con mucho amor, pero es una verdad. Dice así, ¿ya llegaron ahí? Mateo 23, 9 dice, palabras de Jesús, refiriéndose a los padres espirituales, al apadrinamiento, hablando de este mismo tema, dice, y no llamen Padre. ¿Qué está diciendo? No llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Ojo que yo no estoy hablando del Padre, no estoy hablando del Padre, ¿cómo? El biológico, o sea, ahora es que va a llegar a la casa y a su papá, usted ya no le va a decir papá, ¿no? No entiende lo que estamos hablando, no va a malinterpretar. Él está hablando de un tema de apadrinamiento espiritual. Él está diciendo en otras palabras, no consideren a nadie un padre, porque solo tienen un padre. Si ven, él no está dando la identidad en un solo padre que está ¿dónde? En el cielo. Y sin meterme con ninguna religión, Papa significa padre.
nosotros no podemos llamar a nadie papá, porque papá significa padre. Solo hay un padre que está en el cielo. ¿Son palabras mías? Lo dice Jesús. Dice, sigamos. Versículos. Él nos está dando la identidad en el Padre Celestial. Le dijo a los judíos, miren, no llamen a nadie Padre, porque ellos, entre ellos empezaban a idolatrar en sí mismos, en ellos. Solo hay un Padre, y lo tienen en el cielo. Es tremendo, es muy confrontante. Ahora sigue, vaya conmigo ahora, a que hay alguien. Jesús sí nos llamó de esta manera. Ponga mucha atención. Juan capítulo 13, versículo 33. Juan capítulo 13, versículo 33. Dice así. Una vez Jesús reunió a sus discípulos. Él ya sabía que pronto le iban a matar. Y les dijo así: mis queridos hijos. Jesús los llamó a ellos, a sus discípulos, hijos. Él era el Padre, el que como profetizó Isaías, él iba a ser llamado también Padre eterno. Y él llamó a sus discípulos, mis queridos hijos. Nosotros podemos de cierta manera decir que tenemos hijos espirituales, pero nosotros no somos sus padres. Él lo podía decir con toda potestad porque él sí era su Padre. Sería llamado Padre eterno. ¿Y cómo lo llamó? Dice ahí, mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a todos los judíos, ahora se los digo a ustedes: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Pero los llamaba hijos. Él se reveló como el Padre que ellos estaban necesitando. Ellos estaban huérfanos, igual que quienes, que nosotros. Hoy yo puedo decir, yo no soy un huérfano, porque Él me adoptó, me dio su espíritu, y hoy ¿qué? Hoy podemos ser libres y somos sus hijos. Él me selló con su apellido, y nos quiere sellar ¿a quiénes? A todos. Pero ¿quiénes son los únicos que no lo permiten? Nosotros mismos. Nosotros somos los que no lo permitimos, porque si Él está ausente en nuestra vida como Padre, no es por culpa de Él, sino por culpa de nosotros. Él se quiere acercar y no nos queremos acercar. Y ojo, esa ausencia de Dios en nosotros como Padre es cuando hacen cuando una niña le vienen a endulzar el oído, se enamora del primero que siente que le da ¿qué? Cuando una persona no conoce a Dios, se refugia en cualquiera que pase por ahí. En cualquier noviecito, en cualquier noviecita, en cualquier el amorío. Por eso el amor es tan terrible, llevar una relación amorosa cuando los dos no han sido, no tienen aún su papá celestial. No lo han entendido. Cuando las dos personas sufren de orfanidad espiritual, por eso se hacen tanto daño. Porque aún no tienen la identidad en su Padre Celestial, sino que están buscando la identidad ¿en quién? En otro humano, en otro que falla, en otro pecador. Por eso los matrimonios son fuertes cuando ambos han sido apadrinados por Él. Ambos tienen el mismo apellido. Por eso es que Dios dice, no se unan en yugo desigual, o sea, no se unan con alguien, o sea, no se casen con alguien en ese sentido, o a nivel financiero también, no se unan con alguien que todavía no tiene mi apellido. Alguien que todavía no me reconoce, no soy yo su padre, porque entonces van a ¿qué?
ustedes van a buscar sin darse cuenta que supla a esa persona. Y cuando esa persona ya no esté, te deje, se vaya, llegue otro y le gustó más otro o otra, ¿tú qué haces? Porque tu identidad estaba en Él y no en tu Padre Celestial. ¿Amén? Diga amén. Y vamos terminando con esto. Algo que me parece maravilloso es que, bueno, en ese momento los discípulos que tenían a su Padre vivo, ahí nomás con ellos, a Jesús, que los protegía, los cuidaba, los mentoreaba, los exhortaba, los corregía, los protegía, etcétera, etcétera. Ya entendieron por qué cuando Jesús dijo, me voy. Dice la Biblia que ellos se entristecieron gran manera, porque ellos que estaban diciendo, es como que hallamos a mi Padre o a nuestro Padre y ahora ¿qué? Se va. O sea, como quien dice, ellos sintieron humanamente, yo creo que dijeron, no, Jesús, ¿te vas a ir y nos vas a dejar otra vez huérfanos? ¿O no? ¿Nos vas a dejar otra vez huérfanos? ¿Nos vas a dejar sin la paternidad de Dios en nosotros? Tanto tiempo esperábamos a nuestro Padre Celestial, creíamos que era nuestro Padre Abraham, pero resulta que no, tú eres nuestro Padre. Y ahora que ya te conocemos, que te hemos visto a ti y nos has enseñado que si te vemos a ti, hemos visto al Padre, ¿te vas? Ya Jesús había muerto, resucitado y se iba. Y miren las palabras de Jesús, tocando justamente ese temita. Yo nunca lo había visto de esa manera, pero tocó ese temita por algo. Miren lo que dice Juan capítulo 14, versículos 18 y 19. Juan capítulo 14, versículos 18 y 19. Y Jesús, entre comillas, en su despedida, sabiendo lo que ellos estaban sintiendo y sabiendo lo que ellos, el miedo que tenían de volver a estar huérfanos espiritualmente, les dijo esto, que se los dice a nosotros hoy. Palabras de Jesús: no los voy a dejar huérfanos. ¿Qué dijo Jesús? No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Y cuando usted lee el contexto de ese lugar, Él está hablando del Espíritu Santo. Les dice, yo me estoy yendo, pero yo no los voy a dejar otra vez huérfanos. No se preocupen, voy a volver en ustedes porque mi Espíritu va a venir a vivir en ustedes. Y dice, dentro de poco el mundo ya no me verá más. Porque él físicamente ya se iba. Ya el mundo no me verá más. Pero mire la promesa. Pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Amén. Usted y yo no estamos solos. Si el Espíritu de Jesús está viviendo en nosotros, no estamos solos. Él no nos ha dejado huérfanos. Él prometió que no lo vería el mundo, pero yo lo veo cada mañana. Yo lo veo en mi casa, yo lo veo en mis oraciones, yo lo veo proveyéndonos, yo lo veo dándonos, yo lo veo diciéndole, Señor, no tengo ni idea qué hablar. Y Él dice, habla esto. Y les digo de todo corazón, no tenía ni idea qué hablar. Y Él me dijo, habla esto. Y de pronto más de uno lo necesitaba acá, y me estoy incluyendo. Jesús no nos va a dejar huérfanos, y no nos dejó huérfanos. Si tú crees en Él, sinceramente, su Espíritu va a estar en ti, no te va a dejar. Pero ten mucho cuidado con lo que crees, porque de pronto es otro espíritu el que ahora te gobierna. Porque así como hay un padre original, hay padres falsos. No pongas tu fe en otro que no sea Él. Y dice, para terminar, este es el último versículo, Salmos, vamos al libro de Salmos, capítulo 27, versículo 10.
Salmos capítulo 27, versículo 10. Este es un versículo muy famoso. Hoy vimos mucha Biblia, pero era necesario ir en la Biblia, caminar en ella, para llegar a este punto, a lo que vamos a concluir. Dice, vaya conmigo, yo lo espero, Salmos capítulo 27, versículo 10. La religión no te va a dejar ver al Padre, Jesús te va a dejar ver al Padre. La religión no. Las normas humanas no. La fe en Él sí. Dice lo siguiente: aunque mi padre y mi madre, ahí está hablando de los humanos, esos sí son los humanos, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor, mi Dios, me recibirá en sus brazos. Tenemos un Padre que, aunque nos abandone el Padre terrenal o la Madre terrenal, tenemos un Padre celestial que está dispuesto a ¿qué? Yo te recibo, porque Él no nos va a dejar huérfanos. Así falte, así haya fallecido, así tu papá. Le estoy hablando a esos que el papá nunca respondió por ellos. Le estoy hablando a esos que la mamá de pronto fue un desliz y los dejó. Le estoy hablando a esos que los papás de pronto nunca los entregaron a otra familia. O le estoy hablando a esos que, aunque los papás estuvieron vivos, estaban ausentes. Le estoy hablando a esos que los papás se consumieron el trabajo y no le daban el tiempo de calidad a sus hijos. Aunque ellos te abandonaren, Dios jamás te va a abandonar, porque Él es nuestro Padre celestial, que jamás nos volverá a abandonar. Y llévate esto hoy: Jesús no solo vino a perdonar nuestros pecados, sino a que jamás volviéramos a ser huérfanos. Cuando tú entiendes esto, lo vives, lo crees, te digo algo muy fuerte, pero es verdad. Así se mueran incluso tus hijos, tus familiares. Tú no vas a estar solo. Así te deje un día tu esposo, tu esposa. Así te hagan el feo humanamente tus familiares. Tú estarás seguro en Él. Jesús no te va a abandonar. La gente sufre demasiado cuando se va un ser querido. Yo no estoy diciendo que uno no sufra, uno va a sufrir, es inevitable. Pero se van ya más de la cuenta, a veces duran años con rencor, incluso se van en contra de Dios, porque aún no han conocido a Dios como su Padre. Habían puesto su confianza, su fe, su paternidad, su orfandad la habían puesto sobre una persona y no sobre Él. Pero hoy Dios nos está diciendo: yo soy tu Padre celestial. ¿Se acuerda cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro? ¿Qué es lo primero que dice? Padre Nuestro. Él nos está enseñando, miren, nos está diciendo en la oración, analicen lo primero que les estoy diciendo es que reconozcan que ustedes tienen un Padre en el cielo y que es de ustedes y mío. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu gobierno y danos el pan de cada día, etcétera, etcétera. Lo primero que dice Jesús es: háblenle a su Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a ponernos de pie y con esto vamos a orar y a terminar. Tú y yo no estamos solos. Tú y yo, si has creído lo que hemos dicho hoy de parte de Dios, recibe al Padre. Recibe a Jesús y Dios te va a hacer su hijo. No importa tú que hayas creído hasta el día de hoy, que hayas hecho hasta el día de hoy, Dios quiere hacerte su hijo, pero no lo rechaces más, no te pongas tan fuerte con Él. Reconoce que Él es un Padre de verdad, que Él está en los cielos y que te está esperando. Reconócelo. Ya no sigas buscando el amor de Dios en una persona o en una persona histórica, no lo vas a hallar.
Solamente en Jesús. En Jesús. Vamos a tomar de una vez la cena, el pan y lo que tipifica el vino, hoy que estamos arrancando mes. Esto es un acto de recordación de lo que Cristo, de lo que el Señor Jesús nos dijo que hiciéramos, que a través de del partir el pan, de tomar la copa, estamos recordando lo que Él hizo y que Él volverá. Pero tómenlo única y exclusivamente, no los perfectos, porque si fuera por los perfectos, ¿sabe quién lo toma? Nadie, y yo tampoco. No lo podemos tomar. No son los perfectos los que deben tomar la cena, son los sinceros, los que de verdad están sinceramente buscando a Dios y querer ser mejor para Él. Si usted está en ese, ahora no se sienta, de verdad, si usted no se va a sentir raro, si usted no dice, no, yo todavía de verdad no estoy como en serio buscando a Dios, no estoy como, no lo tome, tranquilo, no se sienta raro, pero sí, hágalo, ¿listo? No se sienta juzgado acá en nada, aquí estamos pero hagámoslo sinceramente. Entonces pasen ustedes por cada puestico y vayan tomando un pancito, uno, que después no nos alcanza, y tome una copa, ¿bien? Y vamos a recordar sus palabras. Esto del pan y el vino va mucho más allá, no es solo acá. El pan y el vino es vaya y afuera y dé pan y vino a sus enemigos, invítelos a su casa a comer. Eso es dar pan y vino realmente. Esto está bien acá y sí hay que hacerlo, pero si usted sales afuera y sigues con rencor en tu corazón y todo, da pan y vino a quienes te ofenden, a quienes te deben, a quienes te han hecho la vida imposible. Da esos pan y vino. Invítalos a comer. Si no la quiere tomar, no la tome, tranquilo. Es para personas sinceras que están en este momento sincerándose con Dios. Y vamos a algo que es muy famoso, que dice así la palabra de Dios en 1 Corintios 11, dice: tomó pan, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. ¿Quién falta? Este pancito que usted ve ahí está recordándonos el cuerpo de Cristo, su cuerpo que fue envuelto nada por nosotros. Fue vuelto nada, ¿sabe para qué Él se dejó también dar a eso? No solo para perdonar nuestros pecados, para que hoy usted y yo no fuéramos más huérfanos, no más orfandad. Entonces vamos a recordar con este pan esa muerte y ese cuerpo que Él entregó por nosotros. Puede tomar el pan en este momento. Dice, continuando: de la misma manera, después de cenar, Jesús tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Jesús va a volver un día. ¿Por quiénes? Por sus hijos, y a los demás les hará justicia. Acéptelo para que cuando Él vuelva, venga por usted como su hijo. Pueden tomar la copa. Y antes de terminar y de orar, la Biblia continúa diciendo esto para que usted lo recuerde. Todavía no la recojan, esperen un momento. Esperen un momento. Dice así: por lo tanto, cualquiera que coma del pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, por eso yo les digo, si usted no está sinceramente en el tema con Dios, no lo haga. Porque quien lo haga de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y contra la sangre del Señor.
Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Esto poco nos lo dicen, ¿no? Nos cuentan la primera parte y no nos dicen la segunda. Entonces todo el mundo come. Pero yo les digo, tranquilos, no lo hagan si usted no. Examínese tranquilo, no es para perfectos, y es para honestos. Cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Entonces no es un juego, pero hay que hacerlo sinceramente. Salga de este lugar para que esta semana usted reciba lo que hoy hablamos y diga, no puedo seguir dependiendo de un tercero. Si su vida depende de lo que un tercero haga, es porque usted todavía no ha reconocido al Señor como su Padre, a Dios como su Padre. Ahora, eso no le digo que usted se va a volver un insensible que nada lo va a afectar. No, estoy diciendo que su columna vertebral, su vida no puede estar cimentada en alguien, porque si no usted va a ser muy voluble. Un día sí, un día no. Un día me acerco a Dios, otro día no. Pero cuando usted lo reconoce como Padre, como todo niño, cuando uno es niño jamás se quiere apartar ¿de quién? Del Padre. Cuando uno descubre a Dios como Padre, uno jamás se quiere apartar de Él como ¿qué? Como su Padre, porque uno dice, Él es mi Padre. O sea, lo más seguro en la vida es estar cerca a los padres. Pero los padres terrenales fallan, no van a estar un día, se van a ir o ya se fueron. Pero tenemos un Padre que no falla, que no muere, y que nadie lo va a poder nunca derrotar, nunca derrotar. Ahora sí, cerremos nuestros ojos. Padre, gracias por este momento, por tus palabras, por tu mensaje. Hoy nos recordaste que tu deseo es que no seamos más huérfanos. Yo le quiero pedir a usted que le dé gracias a Dios. Si Dios le ha hablado en su vida, reconozca que Él es su Padre celestial. Si usted nunca se ha acercado a Él como Padre, no lo ha visto de esa manera, dele gracias y créalo, porque Dios está tocando a su puerta, porque quiere ser su Padre. Él quiere y tiene el deseo de darle su apellido, que es su espíritu. Él quiere y tiene el deseo de que usted sea una persona viva, que ya no dependa de lo que haga un tercero. Señor, gracias. Cantémosle juntos. Te quiero amar y tocar tu corazón, rendirme a tus pies, oh mi Señor.